Tenemos el honor de recibir en este momento aquí en Síntesis al excelentísimo señor embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, el licenciado Olivo Rodríguez Huerta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenos días. Sobre todo, amigos de ustedes. Eso es lo importante. Eso es verdad. Como tiene que ser. Olivo, mira, hay un tema bastante caliente, pero yo prefiero que entremos primero en un tema light sobre tu experiencia, que debe ser importante, ser embajador plenipotenciario en España, un país importante de la Comunidad Europea, acreditado frente al reinado. ¿Cómo ha sido para Olivo, un abogado de mucho prestigio, de mucho nivel, con tantos compromisos de seguimiento de personas y compañías que tú le das seguimiento aquí, como profesional de mucho nivel, hacer este trance, moverte a eso tan importante también? Háblanos de tu experiencia. Bueno, ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. Con España durante muchos años y previo a mi designación como embajador, he tenido unos vínculos muy estrechos, sobre todo por mi especialidad en el campo del derecho administrativo. Los contactos con académicos, catedráticos, profesores, abogados en ejercicio en ese campo durante más de una década han sido frecuentes. De hecho, muchos de esos profesores habían venido aquí a la República Dominicana como en el año 2006, 2007, fundamos en el Instituto iGlobal la primera maestría en Derecho Administrativo en la República Dominicana, que fue un programa, el iGlobal todavía no estaba constituido, era FUNGLODE, en un programa con la Universidad de Salamanca. Y el hoy rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que era entonces el director del Departamento de Derecho de la universidad, y yo, bueno, nos tocó coordinar esa maestría que lleva ya más de 12 años impartiéndose en el iGlobal, y era una forma de ayudar a la construcción de un Estado de Derecho en la República Dominicana. Sin el derecho administrativo, sin el desarrollo del derecho administrativo, las instituciones democráticas no se fortalecen, porque cuando hablamos de que un Estado es un Estado de Derecho, es decir, es un Estado que está sometido a reglas y que en consecuencia las mismas deben tener un objetivo prioritario. Entonces, a través de esos vínculos del derecho administrativo me vino mi afecto, mi admiración por España, un país con el que la República Dominicana tiene unos lazos muy estrechos. No es difícil ser embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, porque realmente cuando uno está en España siente el afecto y el cariño que se tiene y la admiración que se tiene por nuestro país allá. Así como los dominicanos, y yo se lo digo a los españoles siempre, sentimos y somos de los países de América el que tiene un vínculo de cariño y de afecto más profundo con España, también sentimos esa reciprocidad. Pero aparte de ese lazo afectivo, el hecho de que uno de los renglones, si no el principal, de la economía dominicana, como es el turismo, ha sido fundamentalmente de la mano de España. Cerca del 70% de toda la infraestructura turística en la República Dominicana proviene de las grandes cadenas hoteleras españolas. Es un campo en el que las relaciones son extraordinariamente fluidas, es un campo en el que hay muy poca conflictividad. Hay, de hecho, el presidente de la República se reúne con carácter frecuente con los hoteleros españoles, se articulan políticas de común acuerdo para impulsar, sobre todo en momentos difíciles como la reciente crisis que hemos atravesado, pero hay un vínculo que ayuda mucho a la labor de un embajador. Por otro lado, en España tenemos una comunidad dominicana muy importante. Cerca de 200.000 dominicanos viven en España y allí es una comunidad muy diversa. Lo primero que debemos resaltar es que es una comunidad extraordinariamente trabajadora. Fue una comunidad integrada mayoritariamente por mujeres al principio, que fueron a llenar espacios y renglones en la medida en que el proceso de la transición democrática en España iba caminando, pero es una comunidad que se ha ido diversificando también enormemente, más allá del ámbito de los servicios en el hogar, de los servicios a las personas de tercera edad. Ya cada vez hay una población dominicana profesional. Encontramos allá médicos,
muy reputados dominicanos. Tenemos profesionales de la odontología y con esto hubo toda una crisis hace muchos años Sí. que fue subsanada a través de acuerdos bilaterales entre el gobierno de la República Dominicana y España. Profesionales de la odontología que tienen un respeto enorme, en el campo de la oftalmología también, de la pediatría, de la gastroenterología, en casi todos esos renglones, pero también en el campo académico. Por ejemplo, el IE, el Instituto de Empresas, es uno de los principales centros de referencia de estudios en Europa y está en España. El director del programa de doctorado de esa universidad es un dominicano, el doctor Julio de Castro, hijo del doctor Norman de Castro, que fue un gran hematólogo dominicano. Es el director del programa de doctorado. Pero allí también... El hermano de Norman. Hermano de Norman, hijo, sí, que fue nuestro embajador en Francia, en el gobierno del presidente Mejía. Sí. Ahí en ese centro universitario y en otros centros universitarios existen muchos también catedráticos dominicanos. Hay una juventud también extraordinaria que está en el campo de las artes. Por ejemplo, el que hacía el papel principal, o ha hecho el papel principal en los últimos 6 o 7 años del Rey León, es Daniel, es un dominicano. O sea, él ahora está en una temporada en Londres. Todo ese ámbito del mundo del teatro y de las artes en España, hay cantidad de jóvenes talentosos dominicanos que están allí, incursionando también en el ámbito del cine. Profesionales dominicanos también presentes en el mundo comercial, en el mundo empresarial, en el campo de la moda. Por ejemplo, una visita que hice con motivo de un hecho horrendo que involucró a una dominicana en Almería. O sea, ahí pude conocer... ¿Sea Julieta? Sí, no, el caso del niño Gabriel. Gabriel. Entonces, en aquella visita a la comunidad dominicana, pude conocer allí, por ejemplo, una modista dominicana que es la modista de referencia en toda la comunidad de Andalucía, que es una de las comunidades territorialmente más grandes de España. De manera que otros jóvenes incluso han incursionado, muchos en la actividad política. Hay varios jóvenes dominicanos muy talentosos, vinculados fundamentalmente al Partido Socialista Obrero Español, que hacen vida política, figuran en las listas electorales, de manera que es una comunidad de la que podemos sentirnos orgullosos y sabemos que aporta bastante en España. Son cosas que generan mucha satisfacción y nuestra gestión ha procurado mucho, siendo consciente de que en el mundo de hoy todo el tema de las relaciones de inversión y de negocio prácticamente corren sola. La labor de la embajada es una labor fundamentalmente de apoyo, de divulgación. Sí. Y un campo que sí hemos querido desarrollar mucho es el campo cultural. Hay un proyecto que está en marcha, que es el proyecto del que me voy a sentir más orgulloso de mi paso por la Embajada de la República Dominicana en el Reino de España. Es un acuerdo que se logró con el Ministerio de Cultura y los archivos estatales españoles, que está permitiendo que la República Dominicana acceda en muy corto tiempo al 100% de toda la información histórica sobre la isla de Santo Domingo y sobre la República Dominicana en archivos españoles, fundamentalmente en el Archivo General de Indias. Okay. Este es un proceso de digitalización de 3 siglos y medio de datos y de hechos históricos vividos aquí en la isla de Santo Domingo, de los que no se tenían conocimiento. El proyecto está en marcha. Recientemente le hice entrega a don Roberto Casá de la 6ª entrega de los documentos digitalizados, y esto ha sido el producto también de una colaboración, no solamente de las buenas relaciones entre España y la República Dominicana, del gran prestigio de don Roberto Casá en el ámbito de la historiografía y de los archivos españoles, sino que además hemos contado con una colaboración importante del sector privado, gracias a una generosa donación del Banco Popular Dominicano. Toda esa documentación, toda esa digitalización de 3 siglos y medio de historia inédita de la isla estará en los próximos 8 meses completa en el Archivo General de la Nación. En la reunión con don Roberto también ya los técnicos me mostraron el app desde el cual cualquier persona va a poder acceder a todos esos documentos. Señores, desde hace más de 100 años, y fueron historiadores dominicanos, desde don Américo Lugo, 1912, al Archivo General de India, lo que se ha extraído desde allí, en todo ese periodo, no llega ni a un 8% de la información histórica sobre la isla de Santo Domingo. De manera que ese es un proyecto del que me voy a sentir orgulloso, porque ahí
ahí hay para décadas y décadas de estudio. Don Roberto ha señalado que toda esta información va a ayudar a transformar muchos de los aspectos que se tienen sobre el conocimiento del pueblo dominicano, sus diversas características en el plano cultural, en el plano personal, en el plano alimenticio, una dimensión, es realmente un antes y un después. Y también nos sentimos muy orgullosos de que la reciente Feria del Libro de Madrid, a la que asiste más de 2,5 millones de personas, fuera dedicada a la República Dominicana. Y fuimos el centro durante cerca de 15 días, 16 días exactamente, fuimos el centro de un acontecimiento histórico-cultural de una envergadura como esa. De manera que, en sentido general, esa ha sido un poco nuestra labor como embajador de la República Dominicana en España. Hay muchas otras cosas de las que nos sentimos orgullosos, que le hemos dado continuidad, como es un premio al mérito escolar. Cada año se seleccionan los 10 jóvenes de origen dominicano que sacan las mejores notas en el sistema, en los institutos escolares, vienen a la República Dominicana, realizan una visita. Lo trajimos justamente el último grupo en agosto. Es decir, son un conjunto de cosas que generan una gran satisfacción y la labor cumplida. Qué bien, excelente. Eso primero, eso denota que no hay que ser diplomático de carrera para hacer una buena gestión. Habilidad, juicio, capacidad de entrega y compromiso con una nación debe ser fundamental. De verdad te felicitamos, no esperábamos menos de eso. En realidad, Olivo, nosotros hemos sido amigos muchos años. Así es. En esta mesa quizás yo soy el mayor de todos en edad, aunque aparenta que no sea así, pero parece que es así. Pero nosotros somos casi contemporáneos, que yo soy mayor que tú. Okay. Sin embargo, viene una preguntita interesante, porque a mí y nosotros nos fascina ver gente con cabeza propia, gente con independencia de criterio, que sabe bien claramente definir donde hay un conflicto de interés o donde hay una opinión adversa que nosotros necesariamente no tenemos por qué sumarnos. Entonces, el recuento interesantísimo que ha dicho sobre la pregunta que te hice, se ve que había desde el principio una relación académica y de amigos con la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, y con el I-Global, o sea, el Instituto Global, que es, ¿cómo se llama? I-Global, que es una universidad. Y hemos visto siempre tus opiniones técnicas. Sin embargo, ahora le pregunto al profesional, a la persona que yo entiendo que es independiente, que tiene una cabeza bien puesta, ¿cómo se siente ser una persona en que la gente lo puede criticar porque entra en conflicto o en una contradicción, por ejemplo, con casos como con Leonel Fernández en particular, que la gente lo critica porque dicen, no, pero ¿por qué él debe decir eso? ¿O por qué no debe hacer lo otro si es amigo? O sea, la amistad necesariamente no es un acompañamiento eterno. Necesariamente es que si no estoy de acuerdo, no tengo por qué estarlo. ¿Cómo se siente Olivo en esa parte? No, desde siempre he tenido una relación de cercanía, de afecto y de admiración personal con el expresidente Leonel Fernández de hace muchos años. Es un vínculo muy especial porque viene de una persona muy especial para mí, que es casi como un padre, que es el doctor Abel Rodríguez del Orbe, con quien el presidente Fernández inició parte de su formación como abogado y prácticamente desde su oficina ascendió al suelo presidencial. Con Abel Rodríguez del Orbe me unen unos vínculos de familiaridad prácticamente. Mi padre, cuando estudiaba Derecho en la década de los 50, vivía en la misma pensión con Abelito, como le decimos cariñosamente, al doctor Abel Rodríguez del Orbe, y con su padre. Es decir, desde que yo tengo uso de la razón, en mi casa he escuchado ese nombre. Con el doctor Fernández he mantenido una relación de afecto, de amistad, que yo espero que estos avatares de la vida pública en que no coincidimos no tienen por qué, en mi entender, generar ni afectar. De hecho, por ejemplo, el doctor Fernández no se pudo lograr por inconvenientes que tuvo para hacer el viaje a Madrid, pero la obra última del presidente Fernández estaba dentro del programa para la Feria del Libro de Madrid. Viaje en conflicto. De hecho,
quien me recomendó a mí, a la persona que sirvió de coordinador para la elaboración del programa y fue producto de una conversación en Madrid entre el presidente Fernández y yo, fue el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, José Rafael La Antigua, que fue una persona, junto con Minerva de Risco y con Soledad Álvarez, fueron las personas que me ayudaron a mí en la estructuración del magnífico programa que fue presentado en la Feria del Libro de Madrid. Del presidente Fernández fui incluso su abogado, uno de sus abogados en el caso de la querella que presentara cuando él salió del poder en el año 2012, Guillermo Moreno. Sí. Y todo el mundo sabe mi participación y mi destreza. Desde luego que hay personas que tratan de buscar, y si uno dice algo, entonces te declaran ex amigo y ni mucho menos. En el plano personal, yo mantengo una relación de respeto y de afecto. También soy una persona muy institucional, o sea, respeto la condición y la categoría de una persona que haya sido presidente de la República, máxime si ha sido un amigo mío. Claro. Ese mismo vínculo de afecto y de cariño lo tengo también con el expresidente Hipólito Mejía, con quien me unen unos vínculos de afectividad. Yo siempre digo, mire, que de todos los presidentes y expresidentes con los que he tenido vínculo y relación, obviamente con el presidente Mejía es el vínculo, porque el presidente Mejía es una persona muy cariñosa en el plano afectivo. O sea, es imposible que un día de tu cumpleaños yo no reciba una llamada de Hipólito Mejía. O sea, eso no lo siento con otros amigos, pero del presidente Mejía nunca falta eso. De manera que cuando pasan esas cosas, la gente habla eso, pues yo no tengo ningún inconveniente. He sido profesor del I Global, ayudé en su formación, recuerdo, trabajé mucho con don Ramón Flores, María Elizabeth Rodríguez, ayudaron en la estructuración de la universidad, como estaban todos los reglamentos, y para mí nada de estas cuestiones son de carácter personal. Doctor, a propósito del presidente Leonel Fernández, hay una discusión constitucional que uno advierte que entre abogados constitucionalistas no debe haber discordancia en función de lo que debe ser la naturaleza del abogado constitucionalista. ¿Cuál es el criterio de un abogado constitucionalista? ¿La protección de la Constitución como carta sustantiva, como órgano superior, o las interpretaciones que estamos viendo en el escenario de abogados que son...? Mira, es un tema muy interesante. Lo primero que yo debo aclarar es que yo no soy constitucionalista. Okay. O sea, me gusta el derecho público y obviamente todo el derecho público tiene peso, su y opinión, todo el derecho está impregnado de la Constitución, de sus valores, de sus principios. Pero el derecho administrativo influye. Claro, los administrativistas tenemos nuestro dicho. Nosotros decimos, le citaba antes de cámara, sí, que hay un gran profesor que murió, don Pedro de Vega, que fue un gran catedrático de Derecho Constitucional español, que decía que los constitucionalistas tratan temas y no abordan los problemas, que fue una expresión que yo utilicé en ocasión de las primeras discusiones que se originaron en torno a la propuesta de reforma constitucional que derivó en la Constitución del año 2010 en un evento en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que los administrativistas, sin embargo, sí somos el verdadero derecho constitucional, el derecho constitucional llevado a la práctica, porque en la parte de la administración es concretar, es llevar la realidad a la vida diaria, ejecutar los principios y los valores de la Constitución, los mandatos de la Constitución. Pero tu pregunta pone a colación algo que ha estado en la evolución en el pensamiento constitucional dominicano. Ustedes seguro que habrán escuchado muchísimas veces una expresión que decía, la Constitución es de estricta interpretación. Algunos decían de estrictísima interpretación. Y durante mucho tiempo esa era como la regla general. En realidad, cuando nos hemos acercado como país, durante muchas décadas, el derecho público en este país estuvo secuestrado. Realmente el punto de partida de la llamada constitucionalización del derecho, es decir, de mirar el derecho no desde los reglamentos y las leyes, sino desde la Constitución hacia abajo, es un tema que se inicia con la reforma judicial implementada en el año 1997. La creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, que dirigía el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, es esa Escuela Nacional de la Magistratura la que comienza
bajo el liderazgo de Luis Henry, el proceso de transformación y constitucionalización del derecho en nuestro país. Luego, a partir de ahí vinieron unas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en el que tuvo un papel muy destacado el profesor Luciano Pichardo, que conocía bastante la figura del amparo. Aquí se decía, sí, el amparo existe, decían las sentencias de los tribunales, pero no hay una ley que la haya desarrollado, porque, como te decía, la Constitución no se veía como la norma fundamental del Estado. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, en un caso, dijo, no, bueno, mientras no se dicte una ley, el procedimiento para contar con un procedimiento expedito de protección de derechos fundamentales es este. Y a partir de ahí comenzó toda una dinámica, la fundación de la revista Gaceta Judicial, Eduardo Jorge Prats. Sí. En esos tiempos, de ese tiempo viene mi amistad con Eduardo Jorge Prats, que quien, por cierto, me lo presenta es mi compadre Radamés Jiménez, a Eduardo Jorge. De manera que es toda una evolución que se da. Y entonces ese pensamiento de que la Constitución es de estricta interpretación comienza totalmente a cambiar, porque es imposible que la Constitución en su integridad sea de estricta interpretación. Claro que no. ¿Por qué? Porque la Constitución está llena de valores, de principios, de conceptos que llamamos los abogados conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que hay que en cada caso poder apreciar cuál es su contenido. De manera que pero, lo que es de estricta interpretación en una Constitución es una parte de la Constitución. Por ejemplo, la manera de hacer una ley, el procedimiento legislativo, etcétera, eso es de estricta interpretación. ¿Quién nombra a determinados funcionarios públicos? Eso es de estricta interpretación, porque eso lo dice de manera la Constitución. Pero la Constitución está llena de valores y de principios que generan esa interpretación. Pero muchas veces los dominicanos decimos, pero ven acá, ¿y por qué que cada vez que hay que tomar una decisión podemos darnos el lujo de decir, busquen la Constitución a ver si para interpretarla, y no podemos decir en una cosa como la Constitución, pero ven acá, 2 más 2 son 4. Lo vimos con la reforma, cuando yo vi en un transitorio a Danilo Medina, yo no sé, pero ven acá, aquí no hay que discutir, aquí dice que él no puede. Usted la quiere modificar, modifíquela en el Congreso que dice cómo se modifica, ¿verdad? O sea, sí, ahí no se podía modificar. Ahora veo, por ejemplo, al presidente Fernández, 2 grupos en este momento. Un grupo que dice que él no puede presentarse porque todos los que participaron como precandidatos no pueden, y él mismo dice, se inscribe en un partido, adquiere un partido, entra en la fuerza del pueblo, se inscribe en la Junta Central y dice, la ley no me aplica a mí, pero y si me aplicara fuera inconstitucional. ¿Por qué que todo hay que interpretarlo, doctor? Bueno, no, porque el derecho es una dinámica y el derecho es algo, decía Zagrebelsky, un gran filósofo del derecho, tiene un libro que se llama El Derecho Dúctil. Es decir, precisamente esa condición de una constitución preñada de principios, de valores, de conceptos jurídicos abiertos, bueno, pues necesita un ejercicio de interpretación. Todos los ciudadanos somos una comunidad de intérpretes constitucionales. Entonces lo que estamos viendo es un conjunto de ideas, de visiones diferentes en relación a un tema. Hay temas que son opinables, son muy opinables. Al fin y al cabo, esto tiene un desemboque, porque en todo Estado de Derecho las instituciones tienen que aterrizar. Y el intérprete son los órganos jurisdiccionales. En el caso nuestro, a partir del año 2010 se creó un tribunal constitucional. Al fin y al cabo, la diversidad de opiniones sobre un tema opinable, sobre un tema basado en principios, en valores o en conceptos abiertos, al fin y al cabo, quien nos guste o no dice lo que dice la Constitución es el Tribunal Constitucional. Sí. Porque eso es así. Yo recuerdo cuando en la dinámica para la reforma judicial del 97, la elección de la Suprema Corte de Justicia de entonces, de la llamada primera ola de reforma judicial, sí, bajo el liderazgo del profesor Subero, bueno, pues venía aquí don Rodolfo Pisa Escalante, un gran constitucionalista costarricense que estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue presidente, si mal no recuerdo, fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y él, citando a un juez norteamericano, decía con mucha gracia siempre que la Constitución dice lo que el juez constitucional dice que dice. Entonces, de eso es de lo que se trata. Son visiones, puntos de vista distintos,
y lo que ha puesto de manifiesto la discusión de este tema y de otros temas es porque antes, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, nadie osaba discutir ninguno de los temas en base desde el punto de vista de la Constitución. Nadie osaba una mirada del derecho desde la Constitución, sino que lo miraba desde la posición exégeta de un texto de ley. Y entonces esto le imprime una dinámica. Y aquí hay una cantidad ya que se han ido formando en estas últimas 2 décadas de jóvenes talentosísimos, más allá de lo que ustedes ven opinando. Hay una cantidad apreciable de jóvenes que están formados en distintas versiones de derecho, así como hay una vertiente conservadora y una vertiente liberal. Eso no solamente pasa en el pensamiento político, pasa también en los distintos problemas de la sociedad. Unos tienen una versión más conservadora y unos que acercan más, o quieren acercar más, que las leyes de la sociedad se acerquen más a las leyes religiosas, por ejemplo, y en esto tenemos, por ejemplo, los casos de toda la discusión en relación a las causales del aborto, en los problemas con la enseñanza, los temas de género. Bueno, pues quien tiene una visión muy más próxima a los religiosos tiene una vertiente de interpretación. Hay otros que tienen una versión más liberal dentro del contexto de la sociedad y tienen otros casos. Doctor, y al fin y al cabo, y eso se manifiesta, por ejemplo, el país emblemático de que esas interpretaciones se noten, y es la lucha constante, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la lucha de cómo cambia la visión de la sociedad está en cuando hay una mayoría conservadora de jueces en el Tribunal Supremo o cuando hay una mayoría de jueces más liberales. Las posiciones van fluctuando. Ahora mismo hay una época en la que se trasladan y vuelven a reinar principios más conservadores. Han habido otras épocas en que vienen a jugar principios un poco más liberales. De eso es lo que se trata, y por eso es que ustedes encuentran que unos entienden que el texto puede o no ser constitucional. Hay algunos que señalan, hay diferentes etapas, lo que he visto en la discusión. Unos dicen, no, es que el texto está mal escrito y el texto no alcanza la situación. Esa es una vertiente. Otros dicen, no, ese texto, al margen de si lo prohíbe o no, ese texto es contrario a la Constitución. Y hay unos que llegan también al extremo de decir, no, miren, el derecho de elegir y ser elegido, que consagra la Constitución, no puede ser objeto de ninguna, absolutamente de ninguna limitación. Algunos matizan también esa posición, señalando el derecho convencional, el derecho de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y dice, no, los únicos casos en que se pueden limitar son los que taxativamente señala el artículo 23 de la Convención Americana. Fíjense ustedes que en esto que les he señalado hay 4 aristas respecto del mismo tema. Y al fin y al cabo estamos en esa discusión y apodere uno o apodere otro, al fin y al cabo será la última palabra del Tribunal Constitucional la que va a decidir la suerte de si ese texto que procura y tiene una finalidad de mantener buenas prácticas en el funcionamiento del orden democrático y del papel central que juegan los políticos, si es razonable, es un tema ya de mensurar, de si una restricción tan estricta cabe dentro de lo que es la interpretación constitucional. Pero doctor, desde su punto de vista, su interpretación de todo esto que está ocurriendo en este momento, que puede definir el futuro político dominicano en lo inmediato, ¿es posible que los precandidatos, incluyendo el presidente Fernández, o en el caso de él, que es diferente, que a él no le aplica, puede ser candidato presidencial? No, o sea, aquí hay un contexto que es mucho más amplio. No se refiere solamente a la candidatura de nivel presidencial, es decir, son cargos electivos. Lo que el marco legal, primero, de la ley de partidos, pero después, un artículo bastante duro, el artículo 100, que al fin y al cabo es el que va a tener que aplicar la Junta Electoral, que es la ley del régimen electoral, el artículo 134, que lo establece no para el nivel presidencial, sino para todos los niveles de elección. Es decir, ninguna persona que haya participado en un proceso de primarias y haya sucumbido en ese proceso de primaria, no haya resultado, no puede suscitar. Entonces, el asunto es que esa norma tiene un objetivo muy claro,
Y fíjate, yo creo que quien mejor ha explicado el fundamento de eso es un documento que se escribió bajo liderazgo del amigo Peñaguaba, de José Francisco Peñaguaba. Él tiene un foro permanente de partidos políticos y donde hizo todo un conjunto de sugerencias, está en el Congreso, está en internet, donde explica claramente cuál era el sentido que se procuraba con esa norma antitransfugismo. Esto no es un texto en relación a un determinado candidato o a una determinada persona, sino que es un texto general. Fíjese que muchos artículos, tanto de la ley de partido como de la ley de régimen electoral, por parte de litorales políticos, que hoy dicen que ese texto no tiene validez, sin embargo, fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ese texto no fue impugnado en el marco del Tribunal Constitucional. Nunca fue impugnado. De manera que es ante esta situación casuística que se presenta que está. La realidad es que mientras un texto legal esté vigente, está arropado por una presunción de constitucionalidad y un órgano de administración electoral está obligado a aplicarlo. Para mí, una de las mentes más lúcida, más inteligente de nuestro derecho público, y además, a lo mejor yo digo esto con tanto hincapié por el vínculo especial de cariño y afecto que tengo con Manuel Fermín. Manuel, que es una persona con una creatividad enorme dentro del campo del derecho, dice, no, bueno, la Junta no tiene capacidad para deliberar en torno a eso, por los mandatos claros de la Convención Americana y de la limitación de la Constitución y el principio de favorabilidad. Aquí no estamos en eso, aquí lo que estamos es en presencia de una regulación. Luego, si esa regulación es o no conforme a la Constitución, eso no hace caer la presunción de constitucionalidad. Hasta que el Tribunal Constitucional no lo diga, los órganos tienen que aplicarlo, porque si no, el sistema jurídico fuera un caos. De manera que es lo mismo que se quisiera decir, se dice, no pueden haber más restricciones más allá de las que taxativamente señala el artículo 23, y esas no figuran. Eso, aparte que ha sido resuelto en el ámbito interamericano de derechos humanos, hay un tema. Es decir, entonces, cualquier persona puede ir a presentarse como candidato. Sin embargo, hay una regulación en todos los países del mundo. Usted puede ser postulado, pero es a través de un partido político, a través de una agrupación o un movimiento político que está previsto en la ley de régimen electoral. Yo no puedo decir, porque yo estoy aquí, no, mire, yo voy a ser candidato presidencial. De hecho, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en unos estatutos modificados y aprobados unánimemente bajo la presidencia de mi amigo el presidente Leonel Fernández, estableció que, por ejemplo, no todos los miembros del PLD podían pasar a ser a participar en el proceso de las primarias internas para ser seleccionados o escogidos. Que había que estar votado. Lo tenía que escoger el Comité Central. Es decir, no era cualquier persona que podía pasar esa prueba. Se trata de cosas, al fin y al cabo, bueno, toda persona tiene ese derecho elemental de invocar, de arguir, pero el ordenamiento jurídico es claro y el funcionamiento de las instituciones jurídicas están ahí y deben llevarse a cabo. Ese proceso obviamente va a tener tres instancias. Podría tener tres instancias. La Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y finalmente Tribunal Constitucional. Todo va a depender de los tiempos. Si los plazos así lo no de los tiempos, porque... No, porque ya en esto hay confusiones de cuál es el tiempo para oficializar las candidaturas en la Junta Central Electoral. Es a partir de ahí que se haga la presentación formal de la candidatura, que la Junta puede pronunciarse. Hay un recurso que interpuso un ciudadano, un diputado, una persona que aspiraba a diputado, que perdió, estableció, me dicen que una persona muy allegada a mi compadre, el doctor Radamés Jiménez, interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ayer las redes sociales estaban encendidas porque estaban poniendo como que era el PLD el que había acudido al Tribunal Constitucional. No, el que acudió al Tribunal Constitucional fue un simpatizante de la corriente del expresidente Leonel Fernández. Él acudió al Tribunal Constitucional pidiendo
que se declararan Sí, para beneficio de él. inconstitucionales, no para él, porque es una acción el GAODNE, se declararan inconstitucionales esos artículos que establecen esa limitación. Sí, Y entonces, porque le afectan a él. exacto, no, bueno, bueno, eso le da la legitimidad, pero sí. la decisión que emana del Tribunal Constitucional en ese caso global. es el GAODNE. Claro. Entonces, se ha criticado el hecho de que el PLD como institución hiciera una intervención voluntaria en ese proceso, defendiendo lo que ese partido precisamente defendió a lo largo del proceso de reforma de la ley electoral y de la ley de partidos políticos, y lo que defendió el foro de partidos, que son parte de los aliados del presidente Fernández, bajo liderazgo de Peñaguaba, de que esos textos eran conformes a la Constitución. Entonces, las cosas se ponen precisamente en el contexto debido. Entonces, en ese caso, si el Tribunal Constitucional falla el tema antes de que se haya presentado la inscripción de la candidatura y de que la Junta haya decidido la admisibilidad o no de la candidatura, entonces ahí recorrería nada más esa instancia. Pero la pregunta mía es, al momento de llegar al Tribunal Constitucional, ¿qué prevalece? ¿La Constitución de la República o si se conocen los textos de la ley electoral y la ley de partidos políticos? Es decir, ¿con qué documento vamos? Vamos a discutir. Sí. Mira, lo que se ha, de eso no es que se trata. Obviamente, lo que el Tribunal Constitucional va a decidir es si esa regulación atinente al derecho de ser elegido, esa regulación contenida en la ley de partidos políticos, es razonable, pasa el test de razonabilidad, es acorde o no con la Constitución. Entonces, eso es... Y va a pasar por la sobre eso, interpretación el Tribunal de esos Constitucional jueces. va a decir, mira, este nivel de afectación es constitucionalmente admisible. Sobre eso es que se va a pronunciar el Tribunal Constitucional, es decir, puede decir, sí, esto es válido. Como decía José Francisco Peñaguaba en su documento dirigido a la Cámara, esto toca con otro aspecto, que es deber de todo ciudadano, otro artículo de la Constitución, de contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Y obviamente que las leyes o las disposiciones antitransfugismo lo que procuran justamente es el fortalecimiento de los partidos políticos, evitar el desorden en la vida de los partidos políticos. De manera que no se puede ver la Constitución de manera aislada. Yo no puedo nada más tomar el artículo de la Constitución en el capítulo de ciudadanía atinente al derecho de elegir y ser elegido, porque eso hay que mirarlo dentro del marco del conjunto de las disposiciones constitucionales. Y eso será un ejercicio de ponderación que hará el Tribunal Constitucional. Un prestigioso abogado que me merece a mí mucho respeto dijo que estamos hablando del caso del presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Dice que por eso yo he querido separar, yo digo, hay un supuesto fáctico, son personas que participen a cargos de elección popular, general, que va desde el presidente de la República hasta un regidor, hasta hay un cargo más todavía, vocal de una junta de distrito. La junta de distrito ellos llaman de que alcaldía, no, sí, una junta de distrito es un distrito. Sí, sí. Y lo que hay es un director de distrito, los directores de distrito no son alcaldes, ni los directores ni los miembros del consejo de los distritos son regidores. Aquí está el que más sabe de eso, que es mi querido amigo Juan Isabel. Hay un alcalde. Y Junior también. Junior, que fue de los líderes de la Federación de Municipios, que es gente que sabe de la vida local. Hay un refutado abogado que me merece a mí. Refutado, no le digas, no refutado, porque es distinto. Porque Porque fíjate que ahora estamos en candidato, precandidato. Razonabilidad, Creo que una letra puede cambiar la refutado apreciación. no es reputado. Tiene su intención. Aunque ser refutado no implica que no sea reputado. También puede ser las dos cosas. Yo lo estoy refutando y es reputado también, las dos cosas. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama? Él dice, Jorge Prat, que es una persona que uno la advierte, ¿verdad? Que uno, sus opiniones. Una estrella. Es constitucionalista de referencia del país. Él dijo a nivel internacional. específicamente en el caso de Leonel Fernández que Leonel agotó la frase que utilizó. Cuando se habla de violación de derechos, del derecho constitucional con el tema de la aspiración, Del derecho a ser elegido. Dijo que ya él agotó esa etapa. Y yo dentro de mi ignorancia, digo, coño, agotó. ¿Y cómo una persona puede agotar? Es decir, si hay posibilidad de que un ciudadano pueda agotar su derecho, si el derecho se agota,
Es decir, si yo Es como dentro... los medicamentos, algo ¿no? inagotable. Es decir, que el No, de... no, Fidel Pichardo aquí en el programa el miércoles pasado Es un gran amigo. dijo que de su opinión el derecho que tenía Leonel Fernández para participar Lo agotó. lo agotó Señores, y pero él no participando en la primaria. es que los problemas que se generan en la interpretación es cuando se le subjetiviza, se le pone un Nombre, título. nombre. ¿Y por qué usted no se imagina? Bajo el supuesto, Bajo el supuesto. bajo los supuestos de lo que se busca dentro de un contexto de una constitución que ha constitucionalizado una serie de principios y valores del funcionamiento de los partidos políticos, una constitución que establece unos deberes especiales de los ciudadanos de contribución a la democracia, etcétera. Hay un conjunto de valores que han llevado y llevaron a los partidos políticos a establecer una regulación por entender que es y ha constituido históricamente uno de los problemas patológicos del buen funcionamiento de la vida institucional de los partidos políticos entre nosotros. Se decide a través del Congreso establecer una regulación. Será, vuelvo y te digo, será el Tribunal Constitucional el que al final dirá la última palabra respecto de esto. Pero lo que señalaba el profesor Eduardo Jorge Prat es eso, usted no se le ha cercenado la posibilidad de ser elegido, usted participó y entonces, como usted no está conforme, entonces eso atenta contra el buen deber de lo que debe ser un demócrata. Doctor. Y la vida institucional. Si el resultado le ha sido desfavorable, su respuesta no puede ser, bueno, pues yo me voy a otro lugar para yo continuar, porque es precisamente eso lo que ha llevado al legislador a establecer prohibiciones. Pero insisto, lo que más daño hace a todo esto es esa situación. Pero lo agotó, ¿no? Esa situación. Lo agotó. Usted puede estar seguro, si nos vamos al campo subjetivo, de que el resultado hubiese sido diferente y el candidato perdedor estuviese invocando esto, usted puede tener la total y absoluta seguridad de que el sector que hoy día plantea que esto es inconstitucional, etcétera, estuviese diciendo eso. Por ello, mi apuesta es ver el sentido de la norma sin ponerle un apellido, porque al fin y al cabo, Pero lo que espérese, caracteriza las normas espérese. es ese carácter de Sí, generalidad. está bien, pero espérese, que el tiempo se nos está yendo. No me diga, Entonces, porque pasa muy rápido. Óigame una cosa. Y a mí me falta todavía preguntar. Óigame una cosa. ¿Cómo? Así, entonces, desde su punto de vista, una persona que haya participado como precandidato Que no es Leonel. presidencial, desde un diputado hasta desde un presidente hasta un director municipal, Vocal. ¿puede participar de candidato ahora en otro partido? Si participó y no fue seleccionado, en el caso de los dos partidos que tuvieron la primaria. PRM y el PLD. obviamente es el supuesto, Sí. no, y el PRM también. Mire. Ese es el supuesto, en ese caso, en el marco del actual régimen normativo electoral, no podría. Ok, doctor. Esa es mi Mire, opinión. no, mire, Esa es mi opinión. Claro, Pero nosotros- claro. Era al fin y suya al que cabo, estamos preguntando, sí, no la la- palabra final la Sí, sí. dirá quien tiene que decir. Doctor, mire, doctor, nosotros los contadores públicos hablamos siempre, cuando estamos auditando unos... Las reglas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿no? Generalmente se La está y GAP. todo razonable, exacto. Y razonable- Presenta razonablemente la razonablemente, situación. el forense abre y dice, este tipo murió de tal cosa. Y aceptamos que el forense dijo que se murió de eso, porque es mejor ser médico forense que médico no forense, porque los forenses, bueno, tengo que evitar que el tipo se muera, pero si murió ya, murió de algo. Pero cuando usted habla de razonabilidad, y le confieso que me siento que estoy en la universidad, frente a usted, una cátedra, me siento muy bien. Gracias. Cuando habla de razonabilidad del juez, vamos a suponer del Tribunal Constitucional, ¿hasta qué punto es subjetiva y cómo concluyen ustedes como abogados en un momento determinado en que ese tribunal decida que sí aplica por tal cosa o no? Y es mayoría. O sea, O si cogió presión. somos 16 jueces. Se somos necesitan 9 15. votos en el Tribunal Exactamente. Constitucional para Son declarar, 9. para poder expulsar Claro, y al una final- norma del y al ordenamiento final jurídico. ustedes que están en la acera del frente mirando, dicen, bueno, al final lo que ellos decidan, como ustedes dicen, es lo que va a primar. Sí, porque es la expresión, ¿quién custodia al Bien. custodio? O sea, hay alguien que Pero- al fin y pero al cabo va- dice la última Va a palabra. primar como quiera la subjetividad del juez, al final. ¿Es así? Bueno, los seres humanos somos falibles y normalmente desde una posición individual o desde una posición instrumental en el ejercicio de una función, es obvio que los valores,
las simpatías personales podrían incidir. Pero de lo que se trata es de un ejercicio de ponderación. De lo que se trata es la respetabilidad de las decisiones, está en sus fundamentos. Serán las razones que se arguyen las que le van a dar peso, le van a dar respetabilidad a una determinada decisión. Doctor, mire. Porque no hay salida a eso. Ya cuando se dice la última palabra, se dice la última palabra. Ahí llegó. Doctor, mire. O sea, no hay un recurso adicional. No es más. No, bueno, ese es otro tema, porque aquí una de las cosas interesantes que se ha producido en el palnazo jurídico es que determinados, por ejemplo, y hablando de la subjetividad, determinados sectores de la vida nacional que aborrecían y que consideraban una traición a la patria mencionar Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden apelar ahí. Hoy día la base de sus artículos y de todo es invocar eso. De manera que hasta la decisión del Tribunal Constitucional diciendo que la adhesión que hizo justamente, y a mi entender, fíjate que uno dispara, a mi entender, esa decisión no fue la adecuada. Yo creo que el presidente Leonel Fernández actuó conforme a la Constitución cuando hizo uso de la adhesión de la República Dominicana al instrumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que el presidente Leonel Fernández, no lo había llevado, al no incurrió una violación de la Constitución, quien primero declara que subvierte el orden constitucional en la República Dominicana, quien primero declara al doctor Leonel Fernández como persona que ha subvertido el orden constitucional nuestro, fue el Tribunal Constitucional. A propósito de esa decisión, yo creo, y esa es mi opinión, y así le externé en su momento, que de manera injusta, yo creo que cuando el presidente Fernández hizo la ratificación de ese instrumento, de la adhesión a la Corte Interamericana, actuó dentro del marco de la convención que había sido aprobada y ratificada y que había dejado para el momento del intercambio del instrumento de ratificación de la convención o para un momento posterior, había dejado en manos del Poder Ejecutivo ese momento para hacer la adhesión a la Corte. Y creo que el presidente Fernández lo hizo adecuadamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que el presidente Fernández había violado la Constitución por haber hecho esa adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin haber enviado esa adición al Congreso Nacional. Yo pienso que eso fue un tema bastante debatido en ese momento. Claro, pero lo digo ahora a propósito de que todo el clavo, hay una persona ahí que tiene una cabeza grande, muy creativo, ¿no? Que vive escribiendo y que una persona que cada 3 segundos tira una idea, Twitter y cosas, y que escribe en los periódicos y la cosa, y ahora se agarran como un clavo con la Convención Americana, con las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, que por cierto las deja a medias. Doctor, mire, el tiempo lamentablemente se nos terminó. Es una pena, tengo que volver entonces antes de regresar a España. Tiene una función en España y nosotros queremos que usted vuelva y esperamos que usted tenga mucho tiempo ahí. Pero sin embargo, nada más le voy a dejar esto como referencia, ya saliendo del tema constitucional. Y es, primero, con el tema del turismo, que nosotros nos afectó, pero no tiene necesariamente que abundar, sino para que lo tengamos como tema de referente para la próxima reunión. El tema del turismo, la feria de Fitur, hasta qué punto es importante. Globalia ha sido vendida a Iberia en estos momentos. Bueno, no ha sido vendida. Hay una propuesta de negociación. Eso depende de la Comisión Europea. El derecho a la competencia. Era Europa que Iberia lo está comprando. Exactamente, era Europa. Hay un grupo de inversión grande que es propietario de Iberia, de algunas otras líneas aéreas. Hay una operación que se ha anunciado, pero como son temas que pueden afectar la competencia y los derechos de los consumidores, eso pasa por un proceso muy estricto en el ámbito de la Comisión Europea. Hasta mayo, junio del 2020. Se habla que hasta mediados de junio del año próximo no se tiene noticia de eso. Muy bien, pero de todos modos son temas que a usted le va a interesar en España porque eso nos va a afectar o nos va a beneficiar en su momento, dependiendo. Esperamos que sea para beneficio. Claro. Sí, porque Globalia nunca las fusiones son tan beneficiosas para los consumidores. Sin embargo, para en algunas ocasiones sí. Sin embargo, para nosotros en el turismo... Pero nos afectaría como monopolio. Pero aparte del monopolio, en el turismo quizás nos favorece porque me imagino que Globalia va a estar pendiente a lo que es su inversión, que además tiene un proyecto grandísimo aquí. Tiene varios proyectos y además hay algo que decir, don Pepe es dominicano. Bueno, ya hay dominicano. Don Pepe es dominicano hace varios años. Pepe Hidalgo.
sea, que le duele la y República pasa Dominicana. gran parte de su tiempo aquí en la República Dominicana. Claro, claro que y sí. quiere establecerse permanentemente aquí en la Y República tiene un Dominicana. proyecto ahí que llama, creo que la finca, ¿eh? Sí, hay varios proyectos de ampliación, Varias torres. algunos de la parte de lo que tiene en Punta Cana, en Valladolid. Hay otro proyecto que él ha hecho pues, de público conocimiento, que está en el área de Cumayasa. En Un Cumayasa, proyecto, correcto. un Muy grande, proyecto muy grande. inmenso, muy ambicioso. varios campos de golf. Y don Pepe dice que ese es su proyecto como de cierre, ¿no? Exacto. En su vida como empresario. Exacto. Qué bueno. Ahí está. Doctor, gracias. Interesante. Gracias a ustedes, lamento que el tiempo pase tan rápido. Bueno, tenemos- Pero esto me permite darle un abrazo a uno de mis amigos más queridos, mi compañero de estudio y de una amistad muy grande. ¿Estudiaron como juntos? la de Wally Taver. Sí, Wally y yo No me somos compañeros de digas. estudio. Compañeros de estudio. ¿De bachillerato? No, de la universidad, de abogado. Y ¿Y es tan buen abogado también? es un gran jurista. Ah, Un gran jurista y un gran amigo. Y la persona, quizás la voz, él y mi profesor, Julián Roa fue mi profesor también. Oh, Julián Roa, que En era el- regidor, en- fue regidor. Fue mi profesor en el colegio Mahatma Gandhi. No me digas. Claro, cuando yo estaba En Mahatma Gandhi, en la el Juan Sánchez bachillerato, Ramírez. en la Juan Noel. Sánchez Ramírez. En la Noel, fue mi profesor. Y después, entonces, a mí me tocó darle clase, justamente la maestría en Derecho Administrativo en el I Global, fue mi profesor. Entonces, diga. tanto Julián Roa como Wally Tavera, para mí son los Referentes. especialistas de referencia en el campo del derecho municipal en mira este qué país. bien. Julián Roa es un buen golfista también. Juega golf. Sí, Pero sí. Y juega conmigo. bueno, pues entonces si juega contigo tiene que ser bueno. Bueno. Bien. Doctor, gracias. Tenemos una visita a un jamón serrano pendiente. Muy bien, cuando te diga. Antes de que usted termine allá. Con vino, con vino. Con vino incluido. Ay, Claro, ay, ay. claro. Pero a mí Gracias no por me estar llaman. A mí con no me nosotros. llaman. ¿eh? No, porque es allá. Porque yo Habla iba- con Pepe Hidalgo Yo iba a para la un peña. pasaje. Recuerda que yo iba a la peña antes. Sí, esa peña, la peña nuestra allá en el mesón de Bari, que pronto va a ser restablecida, tan pronto Claro, regresemos. sí, exactamente. Hay alguna gente que dice, no, que le quedan 7 meses y no son 9. Amigo Julio Holton desesperado, le quedan 7 meses y no son 9. Gracias. Muchísimas Ay, gracias. Le doctor. damos al doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, y como él mismo lo afirmó antes de la entrevista, amigo de Síntesis. Así es. Gracias. Gracias a usted.